vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermano, en esta mañana yo he titulado el mensaje: ¿por qué debemos ser pacientes en medio de las pruebas? Es interesante que el capítulo 1 nos dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, y dice también que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero aquí nos habla de otra paciencia. Es interesante, hermanos, hay dos palabras griegas que se utilizan aquí en el libro de Santiago para paciencia. Una la utiliza en el capítulo 1 y en el versículo 11, y la otra la utiliza en los otros versos. Y utilizando esto vamos a mirar cómo la palabra de Dios ata, o cómo yo miro este tema en los 12 versos que hemos leído en la mañana de hoy. Padre, gracias te damos por la palabra. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Padre, sin tu presencia aquí en medio de nosotros, nada somos. De nada vale, Padre, lo que hagamos y digamos. Es tu Espíritu Santo, Padre, el que puede traer convicción a nuestro corazón. Padre, tú eres el invitado de honor. Te pedimos, Señor, que tengas lugar en medio de nosotros, que te sientas cómodo. Que, Padre, ahora te levantes, Padre, para moverte en nuestros corazones de una manera especial, señalándonos, Padre, nuestra necesidad de ti. Señalando, Padre, nuestra falta. Señalando, Señor, nuestra desconfianza. Padre, ayúdanos, Señor, a humillarnos a ti. Háblanos, porque necesitamos oír tu voz. Señor, escóndeme a mí tras la cruz de Cristo. Padre, que no sea mi voz, sino que sea tu voz la que habla nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué debemos ser pacientes en medio de la prueba? Pero, hermano, cuando tú piensas en prueba y dificultades, ¿en qué piensas tú? ¿Qué viene a tu mente? Si yo te preguntara, ¿estás pensando en una prueba o en una dificultad? ¿Qué viene a tu mente? Yo no sé qué viene a tu mente, hermano, pero yo me puse a meditar en esto y por mi mente pasaron hombres en la Escritura que pasaron por grandes pruebas. Pensó en José. Si nos vamos a Génesis, hermano, José estuvo preso en la cárcel y fue vendido injustamente a Egipto por sus hermanos. Pienso, hermanos, en hombres como Ezequiel o Jeremías o Daniel, grandes profetas del Señor. Y aquí la Escritura nos habla de profetas. Jeremías, hermano, metido en una cisterna. Ezequiel, hermanos, llamado a predicar la palabra de Dios a un pueblo que dice la Escritura que sería rebelde, que le tiraría piedras, le tiraría espinos. Y, hermanos, en medio de toda esa dificultad, luego del calor del día y de ser apedreado y de ser herido y de haber recibido palabras sueces a su persona y de haber sido trillado con
piedras y espinos, hermano. Dice la escritura que llegó a su casa y murió su mujer. La niña de sus ojos le fue quitada. De repente, pensamos en Daniel. Un hombre que fue, hermanos, llevado durante el exilio a la nación más poderosa en ese tiempo. Y hermanos, nos encontramos en la escritura que Dios le dio gracia. Y porque él estaba viviendo en gracia con Dios y Dios lo estaba utilizando, fue juzgado y echado a un foso de los leones. Podemos pensar, hermanos, en la persona de Job. La escritura utiliza la persona de Job. Hermanos, Job sufrió porque era justo. La escritura dice que él era un hombre, testimonio de Dios, varón, perfecto y recto, apartado de Dios, apartado del mal y temeroso de Dios y apartado del mal. Es como exactamente dice la escritura en español. Hermanos, sufrió grandes pruebas por hermanos, ataque de Satanás. Porque Satanás quiso tentar a Dios. Obviamente Dios no puede ser tentado con el mal. Y él tenía un propósito ulterior que ahorita vamos a mencionar. Pero hermanos, sufrió. Y cuando piensas en prueba, puedes pensar en tu vida y dices, ¿y por qué sufro yo? ¿Por qué sufrieron estos grandes hombres de Dios? La escritura nos dice, hermanos, que Dios tenía un propósito en medio de su sufrimiento. Que para cumplir su propósito ellos tuvieron que estar dispuestos a sufrir. Dios, cuando miramos a la vida de José, encontramos en el capítulo 50 de Génesis y el capítulo 45 que él establece: Dios no me envió, ustedes no me enviaron aquí, Dios me envió para preservación de vida. En su soberanía Dios permitió que José sufriera para levantarlo como gobernador de Egipto. Hermanos, después de Faraón nadie tenía más poder que José en la tierra de Egipto. Y él preservó vida a muchos pueblos. Y Dios lo envió por ello. Pero para que Dios lo usara, él tuvo que sufrir. Jeremías, hermanos, cuando lees las lamentaciones del libro de Jeremías, vemos, hermanos, cómo él le habla al pueblo de Dios. Dice, le traté de hablar una y otra vez y ustedes continuamente rechazaron a Dios. Pero para él ser un testigo y un heraldo de Dios, tuvo que estar dispuesto a sufrir. Ser puesto en una cisterna, hermanos, ser alimentado con pan y agua, como dice la escritura. Ezequiel o Daniel, que por el testimonio de Dios y por la gracia de Dios y para engrandecer el nombre de Dios, tuvieron que estar dispuestos a sufrir. Job, cuando pensamos en Job, hermanos, es precioso. Y hermanos, mientras miraba la vida de Job, encontré, hermanos, uno de los comentarios y me gustó de la manera que déjame ver si lo encuentro aquí, que lo escribí, que MacArthur lo establece. MacArthur en su comentario dice: hay por lo menos 4 propósitos divinos importantes para el sufrimiento de Job. Y tú y yo por lo general pensamos en uno, pero me gustó de la manera que lo describió. Pues que quizás nosotros lo atamos, pero la manera que MacArthur lo describe dice: Dios le permitió sufrimiento para probar su fe, a fin de que manifestase que era genuina. Dice que él sufrió, número 2, para frustrar el atentado de Satanás para destruir la fe de Job. Dice número 3 que él sufrió para fortalecer su fe y permitirle ver a Dios claramente. Dice número 4 que sufrió para Dios duplicar su bendición. Cuando llegamos, hermanos, la escritura dice que Dios le dio al doble todo lo que él tenía. Pero hermanos, Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos, pero lo que yo quiero que entendamos es que estas personas sufrieron, pero Dios desarrolló en ellos una virtud que Él quiere desarrollar en ti y en mí como creyentes. Y es la virtud de que Él habla en Santiago, el capítulo 5. Y hermano, comienza en los primeros 6 versos hablando acerca de opresión. Hablando, hermanos, acerca de cómo nosotros, hermanos, sufrimos. Obviamente aparenta ser un ataque a los ricos en este mundo. Aparenta ser un ataque, hermanos, a los patronos injustos que no pagan el jornal a su salario. Aquellos que los tiran en cortes y consiguen, hermanos, contra ellos sentencias negativas. Y a algunos inclusive también le costó su vida.
Y tú dices, ¿le está escribiendo Santiago a ellos? Bueno, si cuando miramos el propósito, Santiago dirige su epístola a los cristianos que estaban dispersados. Así que estos judíos cristianos que estaban dispersados estaban sufriendo en aquellos momentos. Y de la manera que él llama la atención por si cae la palabra en los oídos de algunos de estos ricos sordos. Pero el objetivo primario, hermanos, era hablar a los creyentes. Dice, pastor, ¿y cómo tú encuentras el tema? Hay una palabra clave en el verso 7 que nos ayuda a poder atar los versículos 1 al 6 con los próximos versículos. Y es esa palabra que dice, por tanto, por cuanto. Así que hay un propósito más allá que el hermano señalarle la falta a aquellos que están fallando contra Dios. Hermanos, es interesante, porque entonces comienza a hablar acerca de paciencia. En el verso 7 utiliza 3 veces la palabra paciencia. Nota que dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Después dice, aguardando con paciencia, y también utiliza la palabra esperando. En el versículo 8 utiliza la palabra paciencia. Y en el versículo 11 habla también de paciencia. Ahora, la palabra que utiliza en el griego en el versículo 11 es completamente diferente a la que utiliza en el versículo 7 y 8. Dice, pastor, ¿a qué te refieres? Es interesante, hermanos, en el griego clásico, la palabra que se utiliza en el versículo 7 y 8 no aparece. Solamente se usaba en el griego del lenguaje común, que es en el griego que está escrito el Nuevo Testamento para nosotros. El griego que hablaba la gente. Y la razón, hermanos, es que es una virtud que Dios tiene que desarrollar en nosotros. En la medida que nosotros nos sometemos a su persona. La palabra en el versículo 7, voy a utilizarla ahora en lugar de cuando llegue al versículo 7, porque es parte de mi introducción para que podamos entender el contexto de lo que estamos hablando. La palabra, hermanos, que se utiliza en el versículo 7 es una palabra que implica aquello que es de larga duración y que tiene una actitud, hermano, de nosotros ser templados, de nosotros estar dispuestos a soportar, de nosotros aprender a aguantar hasta el fin, a fin de evitar nosotros tomar represalias cuando somos provocados. Es un contexto completamente diferente al que se usa en el versículo 11, que es el mismo que se utiliza en el versículo 3 del capítulo 1. La palabra que se utiliza en el versículo 3, el versículo 11, es una palabra compuesta que quiere decir bajo. La primera parte viene de la palabra hupo, que quiere decir bajo, y de la palabra menos, que quiere decir permanecer. Cuando dice paciencia en ese versículo, lo que está queriendo decir, hermanos, es que nosotros tenemos que estar resueltos a ponernos bajo de ello y a soportar, porque hay alguien que está por encima de nosotros protegiéndonos. Tiene un contexto completamente diferente. Dios quiere desarrollar en ti una virtud, y en mí quiere desarrollar una virtud de nosotros aprender a ser pacientes contra aquellos que están tratando de afligirnos a nosotros y provocarnos para nosotros, hermanos, que nosotros fallemos en nuestro carácter, en nuestra vida cristiana, que nosotros tenemos un testimonio correcto de quién es Dios. Hermano, no es fácil. No es fácil cuando nosotros somos oprimidos. No es fácil, hermano, cuando las personas se burlan de nosotros. No es fácil, hermano, cuando nosotros somos maltratados. Y cuando nosotros somos azotados y heridos. Pero Dios nos da una esperanza en la Escritura. Y es a eso que Santiago está apelando. Que nosotros dejemos a Dios obrar en nosotros. Porque va a haber opresión en este mundo. Es interesante, Jesucristo dijo, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice después? En el mundo tendré ¿qué? Aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, Él nos dice a nosotros que vamos a ser afligidos.
y que aparentemente ellos tienen victoria. Y nota que utilizo la palabra aparentemente. Y tú vas a entender ahora por qué. Yo quiero que miremos primero los primeros 6 versos de por qué tenemos que aprender a ser pacientes. Y es una razón sencilla. Tenemos que aprender a ser pacientes porque el juicio de Dios vendrá. Gloria al Señor. Hermano, yo no tengo que vengarme. Así es. Yo no tengo que tomar represalias. Yo no tengo que ser el juez de aquellos que vienen ataque personal sobre mí, porque Dios está en control y Él se encargará de ellos. Ahora comienza a hablar de diferentes opresiones. Vamos a mirar qué es lo que está diciendo aquí en la Escritura. Dice, vamos ahora ricos. Esa aseveración, vamos ahora, hermano, es interesante porque está llamándole como, ¡hey! Escucha lo que tengo que decirte. Escucha, detente, presta atención. Y dice, ricos. Ahora, hermano, no hay nada de malo en ser ricos. No hay nada de malo en ser ricos. Dios, hermanos, da la riqueza con unos propósitos a cada uno de nosotros. Y nos da bienes materiales, hermano, con propósitos importantes. Hermano, Dios te permite tener riqueza para que tú puedas alcanzar a los perdidos. Cuesta dinero llevar el Evangelio de Cristo. Hermano, es interesante. La Escritura dice en Lucas 16:9, pensando en esto, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten o reciban memoradas eternas. Dios te da riquezas, hermano, y te permite tener bienes materiales para que tú ayudes a aquellos que están en necesidad. La Escritura nos dice en Gálatas 2:10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es importante, hermano, que veremos. Si Dios nos da riquezas, es para que alcancemos a los perdidos, para que ayudemos a aquellos que están en necesidad, sea dentro de nosotros o inclusive fuera de nosotros. Y, hermano, nos lo da número 3, para que nosotros aprendamos a apoyar a aquellos que están ministrando la palabra del Señor. Nos dice la Escritura en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermano, podemos hablar de eso y es un mensaje por su cuenta. Por sí solo es un mensaje. Pero Dios dice, hey, no es un ataque contra aquel que tiene. Gloria al Señor, hermano, cuando Dios nos da y nos cuenta por fieles y nos añade más, porque nosotros estamos utilizando las riquezas para avanzar el reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando yo tengo para dar, hermano, es porque tengo. Pero cuando tengo que recibir es porque no tengo. Pero tenemos que aprender a contentarnos, cualquiera sea nuestra situación. Como dijo Pablo, se ha vivido humildemente y se tiene la abundancia. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir la palabra? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hermanos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Es interesante, hermanos, que al rico le va a venir miseria. Estoy hablando del rico que no está convertido en el Señor. Hermano, está utilizando la palabra llorar y aullar. Esto es, hermano, un quejido, un lamento que podemos escuchar, hermanos, y es algo, hermano, que viene con un dolor y una amargura que hay en nuestro corazón. Hermano, quítale a un rico un poco de dinero. ¿Y sabe lo que va a pasar, hermano? Va a estar quejándose, gritando, ahogando, llorando. Llorando. No importa cuánto tengan, porque perdieron un poquito, aunque sigan siendo millonarios, no los hace a ellos felices. Yo estaba buscando, hermano, un poco acerca de la Gran Depresión, de la historia de la Gran Depresión en Estados Unidos. La gente, hermano, era rica y se levantó pobre. Cayó el mercado de valores donde estaba, hermano, la esperanza de los hombres. Y ahora la gente, hermano, se encontró pobre. Hubo gente, hermano, que se quitó la vida porque no podía soportar el ser pobres. Hermano, no tengo tiempo para entrar en historia de esto, pero quiero que entendamos, hermano, que muchas veces viene la riqueza, la miseria viene a ellos, hermano. Esa palabra miseria va a caer de forma personal.
Y en el versículo 2 nos dice a nosotros cómo venían esas miserias. Es interesante, nota lo que dice: vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla y vuestro oro y plata están enmohecidos. Hermanos, en el tiempo de Santiago, usted me ha escuchado decir esto anteriormente y lo voy a repetir hoy. Las riquezas se medían o se acumulaban en tres maneras diferentes. Número uno, hermanos, una persona rica acumulaba en base a granos, a especias. ¿Usted recuerda la parábola que leímos la semana pasada acerca del hombre que dice: ¿qué haré? Tengo muchos bienes, derribaré mis graneros y los haré más grandes, y diré: alma, muchos bienes tienes acumulados para la posteridad. Hermano, era un hombre rico, y dice que es un rico insensato, dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que ha guardado, ¿de quién será? Hermano, medían en base al grano. Pero ¿qué pasa con el grano? El grano, la palabra que dice aquí, estaba podrido, se corrompía, se podría. Hermanos, ponían su fe en algo que iba a ser podrido, que se podía, que se iba a perder. La segunda manera que la gente medía sus riquezas era en vestidos. Ahora, los vestidos en ese tiempo, hermanos, inclusive se daban como herencia. Porque eran, hermanos, no solamente telas muy finas, se adornaban con muchos encajes y con piedras y con cosas como tales. Y, hermano, mientras más la persona más rica, más opulento era su vestido. ¿Se acuerda que decía, habla de los ricos que vestían, hermanos, de lino fino? Y vestían, hermanos, con unos vestidos opulentos. Pero ¿qué pasaba con el vestido? Venía, hermano, la polilla. Y la polilla los comía. Y cuando los comía, hermanos, ese valor desaparecía. Y él dice: vuestros vestidos están, vuestra ropa están, ¿qué? Comidas con la polilla. Aquí en Estados Unidos tenemos que estar, por las casas que tenemos, estar velando que la polilla y el comején que haga no le caiga a nuestra casa, porque se la come. Se la come. Eso no pasa en mi país. En mi país, en tu país, posiblemente se construye con ¿qué? Con bloque y con cemento. Y la polilla no puede comer cemento ni bloque. ¿Me estoy explicando? El hermano se desaparecía. Y les decía el número 3, la tercera manera: vuestro oro y plata están enmohecidos. Obviamente el oro y la plata no se enmohecen. Pero las monedas en aquel tiempo eran una aleación con otros metales. Y se corrompían, se enmohecían. Hermanos, según se corrompían, se iban ¿qué? Desapareciendo. Lo que él está diciendo es: tú tienes puesto tu corazón y tu esperanza en cosas que perecen. Cosas que van a quedarse aquí. Y te va a venir una miseria cuando las pierdas. Lo que es peor es que él dice que el moho testifica contra vosotros y devora del todo vuestras carnes como fuego. Es interesante, hermanos, porque el fuego consume como rápidamente. Pero cuando algo empieza a podrirse o a enmohecerse para deshacerse en algo, ¿cómo sucede eso? Lentamente. Lentamente. Hermano, es duro para una persona como tal. Hermanos, es interesante. La mejor manera que yo lo puedo volver a explicar y lo puedo volver a ilustrar es con el Señor, hermano, que nos puso a nosotros la demanda en Puerto Rico. Ya ganamos la demanda. No le mandamos el ministerio. Yo le dije al ministerio: ustedes pagaron todo. A mí la corte me dio 5 millones. Quédense con ellos. Ustedes gastaron más de eso en defender. Que se queden con los 5 millones. ¿Saben lo que fue interesante, hermanos? Ese hombre tan rico, multimillonario, cuando tuvo que ir a depositar a la corte lo que tenía que depositar para pagar, después de que fue 3 veces en apelación al Tribunal Supremo de Puerto Rico, no depositó todo lo que tenía que pagar, depositó la mitad del dinero. Y dijo: ya yo deposité. Y
Y el abogado de la corporación le dijo, no depositó todo. Él no ha depositado ni los gastos de abogado, ni ha depositado los intereses conforme a lo que la corte dijo, que es la mitad. No, él no ha depositado, él depositó el principal. Nosotros no lo aceptamos y le ponemos un embargo para obligarlo a pagar. ¿Y sabe qué hizo, hermano, ese señor? Está nuevamente apelando por tercera vez al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Porque no pueden, hermanos, soltar un centavo. Y viven como personas miserables. Y son miserables porque su Dios les está siendo quitado lentamente. Pastor, ¿que ese hombre es así? Sí, hermanos, él demandó a su pastor. Él iba supuestamente cristiano. Yo no sé qué cristiano es, pero él demandó a su pastor. Yo no me olvido, hermano, el día que me hice esa historia y dije, ¿tú qué? Oh, sí. Yo fui el pastor no le estoy para pagar, es el seguro. Así que no te preocupes. Digo, qué falta de respeto. Porque, hermano, su Dios es el dinero. Y la Escritura dice, hey, rico, tú estás siendo un miserable. Y tu tesoro se te está quitando poco a poco. Es interesante, hermanos, porque nos dice aquí la Escritura que habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hermanos, nadie puede llevarse nada de lo que tiene. Nada. Nos afanamos en acumular. ¿Para qué? ¿Para qué? De verdad que sí. Ahora, hermano, déjeme hacer un paréntesis aquí. Yo aquí enseñé una cosa, yo estuve en enseñanza hace como 6 meses, 8 meses atrás. Y yo te dije, tu invierno va a llegar. Aprende de la hormiga y a preparación para tu invierno. Una cosa es ser necio y decir, mi invierno no llegará. Comamos y vivamos y no guardemos nada para el futuro. Y cuando llegue el futuro no tenga, porque no hiciste preparación. Una cosa es hacer preparación, otra cosa es, hermano, nosotros afanarnos y aferrarnos por acumular riquezas que no necesitamos. ¿Me estoy explicando? Así que, hermano, nosotros vemos una opresión social, fiscal. Hermanos, vemos, hermanos, donde hay un ataque, incluyendo en la sociedad en que vivimos, para hacer desaparecer la clase media. Yo veo eso, hermanos. Yo veo eso, hermanos. Dice, no, nos están atacando a ti y a mí. Los ricos, hermanos, no están sufriendo. Y los pobres no van a sufrir más de lo que ya están sufriendo. La clase trabajadora está siendo atacada. Así es. Hermanos, no voy a hablar más de ello. Solamente quiero que entiendan que hay un ataque y una opresión fiscal. Así es. Y Dios dice, tranquilo, yo estoy en control, no te desesperes. Gracias, Señor. Lo segundo que dice, hermanos, es que hay una opresión del patrón. Dice, pastor, que hay opresión patrón. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El segundo problema que él utiliza aquí, habla de los dueños ricos que tenían, hermanos, grandes fincas para cosechar. Posiblemente, hermanos, cebada, trigo, y era quizás lo que estaban cosechando. Y le dice, el jornal no les ha sido pagado. Es interesante, yo quiero que tú, voy a leer un verso en Deuteronomio 24. Porque dice la Escritura, 2 versículos de Deuteronomio 24, dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Ahora, hermanos, vivimos en una sociedad donde trabajamos. Muchas veces, hermanos, hay personas, y a mí quizás no me pasa tanto, pero a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado, donde no le quieren pagar a usted lo que es justo. O simple y sencillamente hay personas, hermanos, en construcción, muchas veces retienen el 10%
por ejemplo, si nosotros fuéramos a contratar la construcción de este templo y viene un contratista, el general, que tiene una empresa, cuando él viene, hermano, a pasarme las facturas, lo que es customary, lo que es costumbre, lo que se hace en esa empresa es que al contratista general se le retiene un 10%. Ahora, ¿para qué se le retira al contratista general ese 10%? Para que después venga a terminar todos los chicos que dejó. Porque, hermano, agarran y se van y dejaron el edificio y se van felices a la vida. Y hasta que todo pasa la inspección es cuando se supone que se le pagan el 10% final. Eso es la manera que se hace. En Puerto Rico, cuando construimos el ministerio, estábamos reteniendo el 10%. ¿Y usted sabe lo que hizo el contratista? No. Eso estaba en el contrato. El contratista no pagó el acero con que se construyó el edificio y se desapareció, se fue a quiebra. Y cuando vino la compañía, quería cobrar nosotros no tenemos contrato contigo. El contrato era con él. Ustedes tienen que ir contra él. Ahora nosotros tenemos un 10% retenido. Fuimos a la corte lo autorizó y le pagamos al contratista de la selva el 10% que habíamos retenido al contratista, que se desapareció como de dinero, no de nosotros, sino del hombre que estaba cumpliendo. Porque, hermano, eso es lo que hacen, muchas trampas. ¿Y de eso es que está hablando? Y dice, no retengas, no busques, ¿cómo se dice loophole en español? No busques, hermano, la manera de torcer. Ese, hermano, a veces buscamos hoyitos por donde nosotros podemos entrar. No sé cómo traducir ese. Si alguno de ustedes sabe, dígame, porque no tengo idea cómo buscar la palabra loophole en español. Pero, hermano, cómo buscar esa artimaña para nosotros tratar de hacer. Y eso es lo que están haciendo. Buscaban alguna manera de no pagarle el bonar completo. Pero no era para pagárselo mañana. Era que no se lo pagaban. No se lo pagaban. Y, hermano, ¿cuántas veces nosotros tenemos patrones que no son justos con nosotros? Yo no sé cuánto ustedes, hermano, no lo sé. Solamente usted sabe cuánto usted quizás ha perdido. Porque le han hecho trampa su patrón. Porque, hermanos, aman el dinero. Aman el dinero. Nos dice la Escritura, y no estoy diciendo que no utilices lo que, no estoy diciendo que te quedes tranquilo, estoy diciendo ten paciencia. Dios está viendo. Dios está viendo. El problema, hermanos, es que ellos entonces iban y sobornaban a los jueces en la corte. ¿Para qué? Para ellos ganar los pleitos en la corte y no pagar contra ellos. Y ese era el problema. Y le está diciendo, Dios de los ejércitos está viendo todo lo que está haciendo contra ti. Es interesante porque en Malaquías, en Jeremías, en Isaías, en algunos lugares en el Antiguo Testamento, leemos mucho de Dios hablando contra este problema que esta gente tenía. Y es importante que entendamos esto, porque la palabra, el nombre que utiliza Señor de los ejércitos, es el que decimos Señor de Sabaoth. Y lo que ese nombre, hermano, cuando se utiliza en la Escritura, está diciendo el Dios que es el comandante de todas las huestes del ejército celestial. Él está viendo. Y no solamente está viendo, Él se está poniendo de tu lado para defenderte. Ahora, yo no soy usted, hermano. Yo prefiero que me defienda el comandante del cielo a cualquier abogado, por lo que sea. No estoy diciendo, me estoy explicando, hermanos. Pastor, entonces no vamos a ir. Yo no estoy diciendo que no vayan y que reclamen lo que es tuyo. Pero lo que yo estoy diciéndote es que la Escritura nos dice que lo tenemos que estar dependiendo, que para que nos defienda cuando hacemos nuestro argumento es en Dios, no en nosotros y en nuestra capacidad humana. Pero nos dice que no solamente había este tipo de opresión. Va al versículo 5, nos dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Y ahora, hermanos, encontramos aquí, hermanos, al opresor, hermanos, yo lo llamo opresor social, porque el problema es que, hermanos, ellos acumulaban ¿para qué? Para
gastar en placeres. Pero hermano, no era en vicios. La palabra deleites es un placer, hermano, sutil. Es algo, hermano, que no era un vicio pecaminoso, pero era problema porque ellos no estaban enfocados en sí mismos. El contexto, en la manera que está escrito, implica que, hermanos, ellos estaban tratando de deleitarse en aquellos que era placer para ellos, y ellos lo hacían en una manera independientes a Dios. Nuestro placer no está en Dios, nuestro placer está en las cosas que nosotros queremos. Hermanos, yo le llamo un opresor social porque ¿qué es lo que nosotros vivimos el día de hoy? Personas tratando de tomar ventaja de que están trabajando fuertemente para ellos moverse y sentirse bien en la sociedad en que vivimos. Para ellos gastar en los placeres que ellos tienen en este mundo. Bueno, ¿cuánta necesidad hay? ¿Y cuánto se despilfarra? Muchas veces en las empresas. Yo pienso, hermanos, en empresas que tienen muchísimo. Y aquel que está trabajando no se le paga un poquito más. Cuando hay que darle, simple y sencillamente, si el que tiene mucho no decide aumentarse su salario, para que lo pase a que verdaderamente está fajándose en la parte. ¿Me estoy explicando, hermano? Yo no puedo entrar en más detalles de ahí. Yo no voy a entrar en más detalles de ahí, pero hay opresión. Hay opresión. Y nos dice la Escritura, es interesante porque dice, habéis engordado vuestros corazones. Cuando habla del corazón, es la parte interna. Está hablando, hermano, de aquello que está dentro de nosotros. Aquello que estamos nosotros tratando de tomar placeres internos. Estamos hablando de nuestros afectos, estamos hablando de nuestros deseos. Dice, habéislo engordado como para el día de matanza. Lo que está haciendo es alusión a cuando las vacas eran engordadas para ser llevadas al matadero. Ellos iban a vender una vaca y la querían gordita para cuando fuera el matadero diera más carne. Pero hermano, era tanto el deseo de engordar que le daban comida el día que le iban a matar. Dice, ¿dónde está esa tontería? Eso es lo que está, ese es, hermano, la tontería que está tratando de señalarnos. Y nos está diciendo, es ahí donde está el problema. Que nosotros continuamos engordando nuestro corazón aún en el día que vamos al matadero. Continuamos tratando de sabiendo que aunque sea malo para mí, aunque no sea provechoso, voy a hacerlo como quiera. Porque es el placer que tengo y el deseo que tengo en mi corazón. Y después te dice que hay una opresión moral. Y te dice en el verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Hermano, tal era la corrupción que había, que iban a las cortes sobornando a los jueces y conseguían a veces sentencias hasta de muerte contra aquellos que habían hecho lo que era correcto. Él dice, y él no se te está oponiendo, se queda callado. Y hermano, es interesante porque si usted piensa en Isaías 53, la Escritura dice que él fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Sabe por qué, hermano, está diciendo eso? Porque Dios está en control. Pero eso no parece justo. Es lo que la Escritura está diciendo. Yo no estoy tratando de leerte lo que la Escritura dice. Ahora nos dice a nosotros por qué Dios dice que esto era bueno para ellos. Y nos lo dice en los próximos versos. Ahí que viene la parte de esperanza para nosotros. Dice, pastor, esto parece a mí como que que me exprime qué está pasando. Vamos a mirar la esperanza, la razón por la que Dios dice, nota a Job, nota a los profetas. Era justo que José sufriera por causa de llevar, preservar. Dios tenía un plan. Piensen, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y era justo que sufriera. Sus ojos vieron a Dios. Su fe fue fortalecida. Dios le bendijo al doble. Piensen en Jeremías, puesto en una cisterna, comiendo pan, comiendo agua. Pero la palabra de Dios fue adelante.
Piensa en Daniel. Pero Dios lo levantó y dio el nombre de Dios, levantado y elevado en algo. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir, hermanos? No parece justo, pero Dios tiene un propósito. Y Dios tiene un plan por el que esto sucede. Y aquí nos dice a nosotros, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia hasta afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La primera razón, o el primer propósito por el cual Dios está permitiendo esto y nos está tratando a nosotros de fortalecer, es porque Él dice, Dios viene a buscar a su pueblo. Ahora, hermano, ¿qué es esto? Dice pastor, pero no acaba de llegar. Y lo que Él llega, ¿qué voy a hacer? La Escritura dice que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo que quiere, nos dice, afirma tu corazón. Afirma vuestros corazones. Y es importante que entendamos lo que está queriendo decir, porque Él dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y esa palabra paciencia es la palabra que ya yo te expliqué anteriormente, hermanos, acerca de nosotros tener, hermanos, ese ministerio, hermanos, en nosotros poder entender, desarrollar esa oportunidad, ese desarrollo de poder soportar las acechanzas, soportar aquella carga, soportar aquello que están poniendo sobre nosotros y no tratar de nosotros vengarnos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza será firmada cuando esto sucede. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos nosotros los creyentes? Mi esperanza, hermano, no es, si yo estoy esperando, hermano, solamente y gozándome, porque Dios va a encargarse de aquel rico que está oprimiéndome a mí, hermano, algo tengo en mi corazón. Déjame eso a Dios. Déjame eso a Dios. Así que, ¿qué Dios está pidiendo que tú hagas? Él dice, no te enfoques en ellos, yo me encargo de ellos, enfócate en mí. Que es la promesa que yo te he hecho a ti. Yo voy a venir otra vez. Y ellos van a ser miserables. Pero tú no, piensa en el rico y Lázaro. Ahora, este es consolado aquí, pero tú atormentado. Ahora me hace una pregunta, hermano, eso hace 2000 años. ¿Cuánto tiempo posiblemente sufrió Lázaro a los pies de la persona que estaba rica? 10 años, 25 años, 30 años, no sabemos cuánto tiempo. Posiblemente un corto tiempo comparado con los 2000 años que lleva ya ese rico sufriendo la condenación del infierno para toda la eternidad. No nos vamos a alegrar en eso, porque si alegramos eso, tú tienes un problema en tu corazón. Amén, así es. Lo que quiero decir es que esto debe fortalecer nuestros corazones en nuestra esperanza de que nuestra ciudadanía no está en este mundo, de que nuestra mirada no puede estar puesta en este mundo. Por eso es que Dios te dice a ti, yo te doy riquezas, pero no es para que las guardes. No es para que tú digas, como yo no sé si usted recuerda, cuando era pequeño mi mamá me compraba a veces libritos de caricatura, comic books, que a mí me gustaba uno que se llamaba Rico Mac Pato, el Papo Donald. ¿Se acuerda del Papo Donald? ¿Y usted sabe lo que hacía Rico Mac Pato cuando estaba triste? Se metía a nadar en la bóveda del dinero y a brincar ahí y eso lo ponía alegre. Eso hacen los ricos. Hermano, yo no estoy diciendo que Dios no nos da a nosotros para que tengamos una bóveda, para nosotros brincar a nadar en dinero. Si usted tiene una, me avisa para ir a dar una zambullida. Yo quiero ir allá a dar una zambullida con usted y lo que se quede en el traje de baño es mío, ¿no? No, está bien, hermano. Usted sabe lo que yo quiero decir. Hermano, no es para que tengamos. Yo vuelvo para atrás. Si Dios nos da riqueza para que compartamos con el que necesita, para que alcancemos a los perdidos y para que apoyemos a aquellos que están sirviendo al Señor. Y obviamente, a la medida que hacemos estas cosas, Dios nos está supliendo nuestras necesidades, por eso es que Él nos da. Así es. No estamos hablando del jornal, que nada más nos da para comer lo del día y las necesidades básicas del día. Hermano, y gracias al Señor, en el día de hoy nadie necesita el jornal del día para poder comer.
¿Hay alguno aquí está así para ir a comprar almuerzo después que termine el culto? ¿Verdad que no, hermano? Todos tenemos un poquito más. Ahora, hermanos, estamos hablando de que Dios viene otra vez y la venida del Señor debe alentarnos y poner nuestro enfoque en su persona. La palabra griega es el término teológico que se llama la pareusía de Cristo. Esa palabra pareusía es viene, pero hermanos, es más que viene, es la anticipación de su llegada. ¿Alguna vez ha venido una persona que usted quiere mucho y usted dice, estoy anticipado, estoy deseoso de que llegue tal día porque llega amigo? Yo pienso cuando venía Wesley por primera vez para mi casa. Mi esposa y yo decíamos, ¿cuántas semanas faltan? ¿Cuántos días faltan? Y en la anticipación que hicimos, fuimos y preparamos la habitación, y fuimos y compramos una cuna para el niño, y fuimos y compramos, mi esposa compró de Pampers o lo que sea, yo no sé, Huggies o lo que sea, para que el niño tuviera. Y esa anticipación, eso, hermano, implica no solamente la llegada, es la anticipación, es el deseo. ¿Y usted sabe por qué es que tenemos esa anticipación, ese deseo? Porque va a estar con nosotros. Gloria a nuestro Señor. Porque la presencia va a estar conmigo. No es que Él llegó y se acabó. Es que durante ese tiempo que Él está conmigo, tengo esa comunión íntima con Él. Así es. Y Dios dice, nuestra esperanza debe estar centrada. Wow. Perdón, hermano, que vi el reloj. Tengo que predicar. Yo tengo que terminar ahora, hermano. Denme 5 minutos y yo termino. Es la anticipación, hermano, de que Él viene otra vez y va a estar con nosotros. Amén. Y va a gozarse con nosotros. Y vamos a tener esa comunión con Él. Y hermano, de eso que está hablando. Y después te dice que mires el labrador. Hermano, ¿cómo hace el labrador? El labrador espera el precioso fruto con paciencia. Y habla de la lluvia temprana y la tardía. Y hermano, está hablando del trabajo que Él pone, porque el fruto es valioso y necesario para Él. Pero ¿sabe algo más que dice? Espera también la lluvia temprana y tardía. Eso, hermano, es interesante, esa aseveración. Porque la lluvia temprana era durante el mes de septiembre y octubre. Y hermano, esa lluvia era necesaria porque el labrador la tenía que utilizar para que ablandara el terreno. ¿Para qué? Para poder hacer la preparación para sembrar el fruto. Después había 4 meses de lluvia, que era cuando se desarrollaba la siega, pero la lluvia tardía venía alrededor de mayo y abril y mayo. Y eso lo que hacía era ayudar a madurar el fruto. ¿Sabe una cosa, hermano? Él hacía el trabajo que le correspondía, pero dependía de la circunstancia externa para que diera la madurez. Y lo que Dios está diciendo es, nosotros tenemos una promesa que debemos apoyarnos en ella. Pero esa circunstancia externa que Dios está permitiendo es para fortalecer nuestra esperanza, para que nuestro corazón se afirme en esa promesa, para que nuestro corazón entienda que tenemos que estar confiados en el Señor y en su venida. No en las cosas que tenemos. Gloria al Señor. ¿Me está siguiendo? Amén. Rapidito, hermano, porque me quedan, voy a parar en 5 minutos y me voy a callar la boca. A lo que terminé. Después te dice en el verso 9, hermanos, no quejéis unos contra otros, para que no sean condenados. Es aquí el juez está delante de la puerta. Y cuando está hablando, hermano, del juez que está delante de la puerta, está diciendo, no solamente el Señor, sino que esto va a evitar, estas presiones deben evitar nosotros comenzar a juzgarnos unos a otros. Nosotros comenzar a señalarnos unos con otros. Hermano, el griego que está utilizando quejarse es, hermanos, una murmuración. Es algo que la gente dice. Hermano, nosotros tenemos que entender que entre nosotros no debería existir ese tipo de situación. Nosotros estamos para ayudarnos unos a otros, para fortalecernos unos a otros. No, hermano, para abusarnos unos a otros. Así es. Y dice, si nosotros nos enfocamos en la persona de Dios y nosotros dejamos que Dios desarrolle paciencia en nuestra vida,
Vamos a también a ser pacientes con los hermanos y vamos a estar dejando de quejarnos y murmurar unos a otros. No solamente fortalecemos nuestra relación con Dios, vamos a evitar ese pleito y esas contendas entre nosotros. Por resultado de la paciencia que Dios desarrolla en nosotros. Número 3, hermanos, y lamentablemente quería predicar más, pero me callo. El número 3 nos dice: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Número 3, hermanos, nos ayuda a identificarnos con los siervos de Dios. Hermanos, cuando nos identificamos con los siervos de Dios, entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Y cuando entendemos que Él tiene un propósito para nosotros, hermanos, vamos a mirar que nuestra fe se fortalece, que Satanás es destruido, hermanos, que aquel que nos hace maldad es destruido, hermanos, por Dios. Y Dios bendice nuestra posición en su persona. Y en el versículo 12 nos dice a nosotros: pero sobre todo, hermanos míos, no muréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Saben lo que está diciéndonos ahí, hermanos? Había un problema que los judíos tenían en ese tiempo, y el Señor Jesucristo los atacó en Mateo 23. Hermanos, en el Mishnah, hermano, era la ley oral, tradición oral de los judíos. Para ellos tenía tanta fuerza como la escrita. Ellos tenían una aseveración. Ellos decían: si yo juro por Dios, esto me ata, este juramento me ata. Pero si yo juro por el cielo, por la tierra, por cualquier otra cosa, eso no me tiene que atar. Y él lo que está diciendo es: si nosotros nos enfocamos en Dios, no tenemos por qué nosotros estar haciendo juramentos. Para el cristiano, el sí debe ser sí, y el no debe ser no. No tenemos que utilizar un juramento como una confirmación o una afirmación de que la palabra que yo te he dicho ha de ser como sea. Yo debo de ser transparente y honesto en mis transacciones contigo. Hermanos, si nosotros aprendemos, o Dios te permite desarrollar esa paciencia en nosotros, nosotros vamos a aprender a tener este tipo de confianza y este tipo de carácter en nuestra vida. Donde, hermanos, cuando nosotros decimos: Javier, sí, Javier se va tranquilo porque el pastor me dio su palabra. Él sabe que el pastor va a cumplir lo que le ha dicho. Mi fortaleza es en Dios. Dios ha obrado en mi vida. Me ha ayudado a crecer. Yo tengo la esperanza de que las cosas que están aquí han de quedar. Mi ciudadanía está con el Señor. Mi esperanza y mi paciencia ha sido desarrollada para que no esté murmurando con los hermanos ni hablando de otros. Tengo una buena relación con ellos. Mi paciencia me ayuda a mí, hermanos, a identificarme con el hombre de Dios y entender que Dios tiene un propósito y un plan para conmigo, a poder fortalecerme en Él. Y me ayuda, hermanos, a desarrollar mi carácter de tal manera que cuando yo te digo que sí, tú sabes que sí. Y cuando yo te digo que no, es no. No tenemos que estar haciendo contratos, ni tenemos que estar haciendo tantas cosas. Lamentablemente vivimos una fecha, hermanos, en un tiempo donde hay que hacer contratos. ¿Sabes los contratos, hermanos? Yo no confío en ti. Y cuando tú falles, aquí están las consecuencias. ¿Me estoy explicando? Que Dios nos ayude, hermanos, y tenga misericordia de nosotros. Para que Él obre en nuestra vida conforme a lo que Él ha planificado. Padre, gracias por la palabra.